Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde los libros cobran vida a través de la narración. En esta ocasión, los invito a sumergirse en Dueño del Mundo, una fascinante obra de Julio Verne que nos transporta a una historia de misterio, tecnología avanzada y un personaje enigmático que desafía las leyes de la ciencia y la autoridad. Acompáñennos en esta aventura dividida en 20 capítulos, donde descubriremos el alcance de la ambición humana y los límites del progreso. No olviden apoyar el canal con sus comentarios, suscripciones y compartiendo este contenido. Ahora, comencemos el viaje. Capítulo 1. Un extraño suceso en Carolina del Norte. Aquel verano, la pequeña localidad de Morganton, en Carolina del Norte, disfrutaba de su habitual calma. Los habitantes iban y venían por las calles polvorientas, ocupados en sus quehaceres diarios, mientras el sol iluminaba con su resplandor los valles y montañas de la región. Sin embargo, desde hacía algunas semanas, la tranquilidad del pueblo se había visto perturbada por fenómenos inexplicables. Todo comenzó con extraños resplandores en el cielo nocturno. Algunos leñadores que trabajaban en las colinas cercanas aseguraban haber visto luces que se movían a gran velocidad, desapareciendo entre los picos de las montañas Blue Ridge. Aquellos relatos habrían sido fácilmente desestimados como invenciones o supersticiones, de no ser por el zumbido inquietante que muchos afirmaban haber escuchado. Era un sonido grave y vibrante, como si algo gigantesco surcara el aire. Pero lo que realmente despertó la preocupación de los habitantes de Morganton fue lo que ocurría en la cumbre de Great Eyrie. El enigma de Great Eyrie. Great Eyrie era una fortaleza natural de roca, un pico inaccesible cuyas paredes verticales hacían imposible la escalada. A lo largo de los años, muchos aventureros habían intentado llegar a la cima, pero todos habían fracasado. Su cumbre era un misterio, un lugar donde jamás se había avistado presencia humana. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse cuando algunos granjeros aseguraron haber visto columnas de humo elevándose desde la cima de la montaña. ¿Cómo era posible? ¿Quién o qué podría haber llegado hasta allí? ¿Se trataba de un campamento secreto, una expedición desconocida o algo mucho más inquietante? Los periódicos locales comenzaron a publicar historias sensacionalistas. El gran enigma de Great Eyrie, titulaba el Morganton Gazette. Algunos hablaban de un refugio de forajidos, otros de un fenómeno natural inusual, y los más supersticiosos susurraban sobre fuerzas sobrenaturales. La especulación pronto alcanzó a las autoridades de Washington, que no tardaron en enviar a un investigador para esclarecer el misterio. John Strock entra en escena. El hombre elegido para la misión fue John Strock, un agente del Departamento de Policía de Washington. Strock tenía una reputación impecable en la resolución de casos enigmáticos. Era un hombre de ciencia, observador y meticuloso, pero también poseía el coraje de un explorador. Cuando llegó a Morganton, los habitantes lo recibieron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos dudaban de que un hombre solo pudiera desentrañar el enigma de Great Eyrie, pero otros confiaban en que finalmente se descubriría la verdad. Decidido a comenzar su investigación de inmediato, Strock se dirigió hasta la base de la montaña acompañado por varios guías locales. La caminata fue ardua. El terreno era accidentado y cubierto de una densa vegetación que dificultaba el avance. Cuando por fin llegaron a los pies de Great Eyrie, se encontraron con un muro imponente de piedra que se elevaba hacia el cielo. Era una barrera natural infranqueable. Strock sacó sus binoculares y examinó la cumbre. Lo que vio lo dejó pasmado. Una espiral de humo ascendía lentamente desde lo alto de la montaña. «Es imposible», exclamó uno de los guías. «Nadie puede haber subido ahí arriba». Strock guardó silencio. Algo en aquel lugar le resultaba extrañamente inquietante. No era solo la presencia de humo, sino la certeza de que alguien o algo estaba allí arriba. Pero ¿con qué propósito? ¿Y cómo había logrado llegar a la cima? Una misión peligrosa. Esa noche, Strock regresó a Morganton y se encerró en su habitación de hotel para analizar el problema. Lo primero que debía determinar era si existía alguna entrada oculta a la cima. Tal vez una cueva o un sendero secreto que los mapas desconocían. Pasó varias horas revisando informes geológicos y consultando mapas antiguos, pero no encontró nada que explicara cómo alguien podría haber accedido a la cumbre. Todo indicaba que Great Eyrie era impenetrable. Finalmente, tomó una decisión. Enviaría un informe a Washington para solicitar permiso y organizar una expedición aérea. Si la montaña no podía ser escalada,
Tal vez un globo o un dirigible podría sobrevolarla y revelar lo que se escondía en su cima. Pero Stroke no podía imaginar que esta investigación lo llevaría a enfrentarse con una mente brillante y peligrosa, un hombre cuyo genio desafiaría las leyes de la ciencia y pondría en jaque a toda la humanidad. El misterio de Great Eyrie era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Investigaciones en Great Eyrie. El misterio que envolvía a Great Eyrie no dejaba de crecer. Mientras las noticias sobre los fenómenos extraños en la cumbre se esparcían, John Stroke aguardaba la autorización de Washington para emprender una investigación más profunda. Sabía que, para resolver el enigma, necesitaría un enfoque diferente, uno que le permitiera observar la montaña desde una nueva perspectiva. Una conversación en la posada. Aquella noche, en la pequeña posada donde se alojaba en Morganton, Stroke se sentó en una mesa apartada y comenzó a revisar sus notas. La sala común estaba animada con el murmullo de los lugareños, quienes hablaban con entusiasmo sobre los últimos rumores. Dicen que se han visto luces en la cima, como relámpagos sin tormenta, comentó un viejo leñador con su pipa en la mano. Y yo escuché un ruido extraño, como un trueno ahogado, pero el cielo estaba completamente despejado, añadió otro. Stroke se acercó discretamente y se unió a la conversación. ¿Han escuchado alguna vez de alguien que haya intentado escalar la montaña?, preguntó. Los hombres se miraron entre sí. Hace unos años, un grupo de exploradores lo intentó, dijo uno de ellos, pero ninguno pudo encontrar un camino viable. Algunos creían que una cuerda y ganchos de escalada podrían servir, pero nadie ha regresado para comprobarlo. El agente asintió pensativo. Si nadie había logrado subir, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo se explicaban los fenómenos que ocurrían allí arriba? Un sobresellado desde Washington. A la mañana siguiente, Stroke recibió un telegrama del Departamento de Policía de Washington. Su solicitud de investigar Great Eyrie había sido aprobada, con la condición de que fuera acompañado por un grupo de oficiales y peritos científicos. Además, le informaban que pronto recibiría equipos especiales para facilitar la exploración. Decidido a actuar cuanto antes, organizó un equipo de 3 hombres: Coronel Hart, ingeniero y experto en cartografía, James Hay, un experimentado alpinista, y Bill Emery, un técnico en explosivos y topografía. Su misión era clara: encontrar la manera de acceder a la cima y desentrañar el misterio de Great Eyrie. El ascenso a la montaña. Con todo listo, el grupo emprendió su camino hacia la base de la montaña. Llevaban consigo cuerdas, picos de escalada, linternas y provisiones para varios días. El ascenso comenzó con relativa facilidad, pero a medida que avanzaban, la pared rocosa se volvía cada vez más vertical e infranqueable. Después de varias horas de intento, Hay, el alpinista, se detuvo y sacudió la cabeza. No hay forma de subir sin un equipo más avanzado. Y aún así, la inclinación es casi imposible de escalar sin un punto de apoyo superior. La frustración creció en el grupo. Great Eyrie parecía un verdadero bastión inexpugnable. Tal vez si recorremos el perímetro de la montaña, encontremos una grieta o un túnel, sugirió el coronel Hart. Dedicaron el resto del día a inspeccionar cada rincón de la base rocosa, pero no hallaron ninguna entrada oculta, ninguna cueva secreta, ningún sendero que condujera a la cima. Stroke miró hacia lo alto, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las cumbres. Algo en aquel lugar le producía una sensación de inquietud. Si alguien estaba allí arriba, debía haber llegado de una forma que ellos no comprendían. Una advertencia desde las alturas. Justo cuando estaban a punto de regresar al campamento, ocurrió algo sorprendente. Desde la cima de Great Eyrie, se escuchó un estruendo. Un sonido seco, potente, como un trueno. Luego, un chorro de fuego iluminó el cielo por un instante. Los hombres se quedaron petrificados. ¡Dios santo! ¿Vieron eso?, exclamó Bill Emery. Un segundo después, como si aquel destello hubiera sido una advertencia, una roca gigantesca se desprendió de la cumbre y comenzó a rodar colina abajo. Corin, gritó Stroke. Los 4 hombres se apartaron justo a tiempo para evitar ser aplastados por la mole de piedra, que terminó estrellándose contra los árboles con un impacto ensordecedor. El silencio que siguió fue absoluto. No había duda, alguien o algo estaba en la cima, y no quería ser molestado. Un desafío que no podía ignorarse. Stroke apretó los puños. Lo que acababan de presenciar no podía ser una casualidad.
La caída de la roca era una advertencia directa. Esto solo significa una cosa, dijo con firmeza. Hay alguien allá arriba, y no quiere que sepamos quién es. Hart, Hay y Emery asintieron con seriedad. Todos sentían la misma certeza. Great Eyrie ocultaba un secreto peligroso. Aquel evento marcaba un nuevo giro en la investigación. Stroke no solo estaba enfrentando un misterio inexplicable, sino que ahora debía luchar contra un enemigo que se escondía en las sombras y que, claramente, no estaba dispuesto a ser descubierto. La pregunta seguía en el aire. ¿Quién era el dueño del mundo que dominaba desde la cima de Great Eyrie? Capítulo 3. La imposible fortaleza de Great Eyrie. Después del aterrador suceso en la base de Great Eyrie, John Stroke y su equipo regresaron a su campamento temporal en las colinas cercanas. Aquel destello en la cima y la roca que casi los aplasta no eran meras coincidencias. Estaba claro que alguien, o algo, estaba en la montaña y no quería visitantes. Stroke no podía apartar de su mente una idea inquietante. Si había una presencia en la cima, significaba que debía haber una entrada, un acceso secreto que aún no habían encontrado. Analizando el terreno. A la mañana siguiente, el grupo se reunió en torno a un mapa detallado de la región. El coronel Hart trazó con un lápiz el contorno de Great Eyrie. Hemos rodeado casi todo el perímetro y no encontramos ninguna entrada visible, dijo Hart. Pero hay algo curioso. La parte sur de la montaña es inaccesible debido a las paredes verticales, pero si alguien ha logrado llegar a la cima, ¿cómo lo hizo? Exacto, asintió Stroke. Debemos considerar la posibilidad de que la entrada no esté en la base de la montaña, sino en otro punto, tal vez subterráneo. James Hodge, el alpinista, intervino con una sugerencia. Algunas montañas tienen cavidades internas o túneles naturales. Podría haber una red de pasadizos dentro de Great Eyrie que conduzca a la cima. Bill Emery, el experto en explosivos, sonrió con cierta ironía. Eso explicaría los ruidos extraños que la gente ha reportado durante años. Si hay algún tipo de actividad dentro de la montaña, podrían ser ecos de maquinaria o algún mecanismo oculto. La teoría era tan intrigante como aterradora. Si Great Eyrie escondía una estructura en su interior, significaba que la montaña no era solo una formación natural, sino algo mucho más enigmático. Un sonido en la noche. El grupo decidió pasar la noche en su campamento y reanudar la exploración al amanecer. Sin embargo, cerca de la medianoche, fueron despertados por un sonido ensordecedor. Un zumbido metálico, vibrante, casi irreal, resonó a lo largo de las colinas. Parecía provenir de la montaña misma. ¡Dios santo!, exclamó Emery incorporándose. ¿Escucharon eso? Todos se levantaron de inmediato y miraron hacia la silueta oscura de Great Eyrie. El sonido se intensificó durante unos segundos y luego, de pronto, desapareció por completo. Stroke sintió un escalofrío. Sea lo que sea que está ahí dentro, está en movimiento. Un hallazgo inesperado. Decididos a descubrir el origen del sonido, Stroke y su equipo se pusieron en marcha antes del amanecer. Se dirigieron a la cara norte de la montaña, donde la vegetación era más espesa y había más posibilidades de encontrar una grieta o una cueva oculta. Después de varias horas de exploración, James Hyde llamó la atención del grupo. «Aquí hay algo», señaló un grupo de rocas que parecían haber sido colocadas artificialmente. Con esfuerzo, comenzaron a apartarlas, revelando un pasaje estrecho que descendía hacia la oscuridad. «Parece una entrada natural, pero alguien la bloqueó deliberadamente», murmuró Stroke. Encendieron sus linternas y avanzaron con cautela por el túnel. El aire estaba húmedo y denso, y las paredes de roca parecían haber sido talladas con herramientas. A unos metros de profundidad, encontraron una puerta metálica oculta en la roca. Era completamente lisa, sin manijas ni cerraduras visibles. «Esto no es una formación natural», susurró Hart con asombro. «Alguien construyó esto». La primera señal de un enemigo invisible. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un fuerte estruendo retumbó desde dentro del túnel. Un segundo después, la tierra tembló y una luz de rocas comenzó a deslizarse desde el techo del pasaje. Corin, gritó Stroke. El grupo apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que el túnel quedara completamente bloqueado detrás de ellos. La puerta metálica seguía intacta, pero el acceso había sido sellado para siempre. Jadeantes y cubiertos de polvo, los hombres se miraron entre sí.
Nos descubrieron, dijo Emery con el rostro pálido. Y no quieren que entremos. Stroke apretó los dientes. Great Eyrie ocultaba un secreto demasiado grande, y ahora alguien les había dejado en claro que no debían acercarse más. Pero para él, aquello no era un motivo para rendirse, sino una razón para seguir adelante a toda costa. Capítulo 4. La sombra de un enemigo invisible. El bloqueo del túnel bajo Great Eyrie había dejado a John Stroke y a su equipo en una situación difícil. Alguien, o algo, dentro de la montaña sabía que estaban allí y no tenía intenciones de dejarlos avanzar más. Al amanecer, aún con el polvo en sus ropas, Stroke reunió a sus hombres. No nos detendremos aquí, afirmó con firmeza. Si ellos creen que vamos a darnos por vencidos, están equivocados. La carta al gobierno. Antes de tomar cualquier acción, Stroke decidió enviar un informe urgente a Washington. En él, describía los extraños eventos ocurridos en Great Eyrie. Luces misteriosas en la cima de la montaña. Un estruendo metálico y vibrante en plena noche. La existencia de un túnel artificial bloqueado intencionalmente. Stroke sugería que una fuerza desconocida estaba operando en el interior de Great Eyrie y recomendaba una investigación más profunda. Sin embargo, mientras redactaba su informe en la tienda de campaña, un presentimiento oscuro lo invadió. ¿Y si ellos interceptan este mensaje antes de que llegue a su destino? La idea lo preocupó. Su enemigo era invisible, pero claramente tenía recursos. Una nueva pista en la aldea. Antes de insistir en otra incursión a la montaña, Stroke decidió hacer una visita al pequeño pueblo más cercano, Morganton, para recoger información. Allí, la gente hablaba de Great Eyrie como si fuera un lugar maldito. Nadie que haya intentado acercarse ha vuelto con vida, le dijo un anciano en la taberna. Hace años, un grupo de exploradores lo intentó, y ninguno regresó. Otro hombre añadió con voz sombría. No se trata solo de la montaña. También han desaparecido barcos en el lago cercano, y algunos dicen que vieron una extraña máquina moviéndose en el agua. Stroke levantó la vista, sorprendido. ¿Qué tipo de máquina? El hombre dudó antes de responder. Nadie sabe describirlo bien. Algunos dicen que era un barco sin velas ni chimenea, otros juran que lo vieron volar sobre el agua, como si desafiara todas las leyes de la naturaleza. Aquello coincidía con los rumores que Stroke había escuchado antes de partir de Washington. Un artefacto desconocido, capaz de moverse por tierra, agua y aire. Si eso era cierto, Great Eyrie podía ser el escondite de la mente detrás de semejante invento. El avistamiento en el lago. Con esta información en mente, Stroke decidió visitar el lago cercano a la montaña. Aquella noche, él y sus hombres se apostaron en la orilla, con la esperanza de ver algo inusual. Las horas pasaron en silencio, hasta que cerca de la medianoche, un leve resplandor apareció en la superficie del agua. Miren eso, susurró Hart. El resplandor aumentó, y entonces, la silueta de una embarcación emergió del lago con un movimiento fantasmal. Pero no era un barco común. Era una estructura oscura, sin chimeneas ni velas, moviéndose sin hacer ruido alguno. Luego, sin previo aviso, se elevó en el aire y desapareció en la noche. El grupo quedó petrificado. Esto es imposible, murmuró Emery con incredulidad. Pero Stroke lo sabía. El imposible ya estaba ocurriendo ante sus ojos. Si querían respuestas, no tenían otra opción. Debían enfrentarse al dueño del mundo. Capítulo 5. En la senda del misterio. El avistamiento de la misteriosa máquina en el lago había dejado a John Stroke y a sus hombres sin aliento. Aquello desafiaba toda lógica. Un vehículo capaz de moverse por el agua y elevarse en el aire, como si no estuviera atado a las leyes de la física convencional. Esto supera todo lo que hemos visto hasta ahora, dijo Stroke, aún tratando de procesarlo. Debemos informar de inmediato al gobierno. Pero la pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Cómo rastrear a un enemigo que podía desaparecer sin dejar rastro? Un mensaje de Washington. A la mañana siguiente, Stroke recibió un telegrama urgente del Departamento de Policía Federal. Hemos recibido informes de un extraño vehículo en movimiento en varias partes del país. Tu misión es confirmar si tiene relación con Great Eyrie. Procede con máxima precaución. Washington sigue el caso de cerca. El telegrama era claro. No estaban solos en la búsqueda de este misterioso aparato. La teoría de Stroke.
Stroke reunió a su equipo en la carpa base y trazó un mapa con los últimos avistamientos reportados. «Miren esto», señaló, marcando puntos en el mapa. «Hemos escuchado de un barco sin chimenea en Carolina del Norte, una sombra veloz surcando el cielo en Kentucky y ahora esta aparición en el lago». Hart, uno de sus hombres, frunció el ceño. «Si es la misma máquina, significa que se mueve con una velocidad increíble». «Exacto», afirmó Stroke. «Y su base de operaciones debe ser Great Eyrie». Pero si estaban en lo cierto, eso significaba que se enfrentaban a una tecnología completamente desconocida. Regreso a Great Eyrie. Sin perder más tiempo, el equipo volvió a la montaña. Esta vez, venían preparados para cualquier eventualidad. Al llegar a la base de la colina, encontraron el túnel aún bloqueado, pero Stroke no se dejó intimidar. «Vamos a buscar otro acceso», ordenó. Tras horas de exploración, descubrieron una grieta entre las rocas. No era lo suficientemente ancha para entrar, pero al asomarse, Stroke vio algo que lo dejó sin habla. Un resplandor metálico en la profundidad. Sea lo que fuese que se ocultaba en Great Eyrie, estaba allí, observándolos en la oscuridad. El mensaje de advertencia. Esa misma noche, mientras Stroke revisaba sus notas en la tienda de campaña, un sonido extraño lo hizo volverse. «¿Oyeron eso?», preguntó, levantándose de un salto. Los demás también lo habían escuchado. Un zumbido lejano, como el de un motor en movimiento, pero sin fuente visible. Entonces, algo cayó frente a la tienda. Era un mensaje, enrollado y sellado con cera negra. Stroke lo desdobló con manos tensas y leyó en voz alta. Retroceden. «No intenten cruzar la frontera del conocimiento. No hay lugar para ustedes en el dominio del dueño del mundo». El grupo se miró en silencio. «Nos están vigilando», susurró Emery. Pero Stroke apretó los puños y dijo con determinación. «Entonces estamos en el camino correcto». Si alguien creía que podían asustarlos, se equivocaban por completo. Capítulo 6. La sombra en la noche. La advertencia anónima había dejado claro que alguien, o algo, los vigilaba de cerca. Pero lejos de intimidarse, John Stroke sentía que su determinación solo se fortalecía. ¿Quién era el dueño del mundo? ¿Y qué secreto se escondía en Great Eyrie? En plan orders. Antes del amanecer, Stroke reunió a su equipo. «Si esta gente quiere mantenernos alejados, eso solo significa que estamos cerca de la verdad», dijo, desplegando un nuevo mapa. «Necesitamos una mejor forma de entrar en Great Eyrie». Hart, su hombre de confianza, cruzó los brazos. «El camino está sellado. ¿Cómo piensas que vamos a entrar?». Stroke sonrió con un brillo de desafío en los ojos. «Desde el aire». La idea era simple, pero peligrosa. Usarían un globo aerostático para sobrevolar la montaña e intentar descender en su interior. Era una maniobra arriesgada, pero la única opción viable. «Si el enemigo domina la tierra y el agua», explicó Stroke, «debemos atacar desde el cielo». La noche del ascenso. El equipo se trasladó a un claro oculto en el bosque cercano. Allí, prepararon el globo con todo lo necesario. Provisiones, linternas y armas, en caso de que la situación lo requiriera. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba las cimas rocosas, y el viento era favorable. «Es ahora o nunca», murmuró Stroke, mientras daba la señal para el despegue. El globo se elevó en el aire con suavidad, alejándose del suelo. A medida que ascendían, la inmensidad de Great Eyrie se revelaba ante ellos. Un cráter gigante, rodeado de acantilados imposibles de escalar. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El ataque invisible. De la nada, una ráfaga de viento anormal sacudió el globo. «Agarraos», gritó Hart, sujetándose de la barquilla. El globo giró violentamente, como si una fuerza invisible intentara derribarlo. No era viento común. Algo o alguien estaba interfiriendo. Stroke miró a su alrededor y vio una sombra moverse entre las nubes. «Allí», señaló, con el corazón latiéndole con fuerza. Un objeto se desplazaba a gran velocidad, sin emitir ruido alguno. Era el mismo aparato que habían visto en el lago, pero esta vez en el aire. «Nos están atacando», exclamó Emery. La nave desconocida giró en el aire y entonces desapareció. No había luces, ni sonido, ni rastro alguno.
Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Pero lo peor aún estaba por venir. La caída. La corriente de aire forzada había desestabilizado completamente el globo. Stroke y su equipo intentaron maniobrarlo, pero descendían a una velocidad peligrosa. «Vamos a estrellarnos», gritó Hart. En el último momento, Stroke logró liberar gas del globo para reducir la velocidad, y la barquilla cayó en picada. Justo dentro del cráter de Great Eyrie. El impacto fue brutal. Stroke sintió un dolor agudo en el brazo, pero logró incorporarse rápidamente. Habían logrado lo imposible. Estaban dentro. Y lo que vieron allí superó sus peores temores. Capítulo 7. Prisioneros en Great Eyrie. El impacto del globo contra el suelo fue violento, pero Stroke y su equipo habían logrado sobrevivir. A su alrededor, las imponentes paredes del cráter de Great Eyrie se alzaban como una prisión natural. Habían entrado, pero salir sería otra historia. Un paisaje desolador. Se incorporaron lentamente, revisando que nadie estuviera herido de gravedad. Hart tenía un corte en la frente, y Emery cojeaba levemente, pero estaban en condiciones de seguir adelante. «Esto no parece un simple cráter», dijo Stroke, observando el suelo rocoso. «Es como si alguien lo hubiera modificado artificialmente». El centro del cráter no estaba completamente vacío. Había estructuras. Desde la distancia, apenas podían distinguir siluetas de lo que parecían ser edificios bajos, construcciones ocultas entre las sombras de las rocas. «¿Quién demonios vive aquí?», murmuró Hart. Pero antes de que pudieran avanzar, un sonido metálico resonó en el aire. Clang, clang, clang. Un eco de pasos mecánicos retumbó por el cráter. La aparición del enemigo. Desde la negrura surgieron varias figuras. No eran meros hombres, sino guardias vestidos con trajes oscuros, armados con extrañas pistolas que emitían un zumbido eléctrico. «No intenten resistirse», ordenó una voz firme. «Están en territorio prohibido». El líder de los guardias se adelantó. Era un hombre de rostro severo, con una barba recortada y ojos que reflejaban una inteligencia fría. Bienvenidos a Great Eyrie. Mi nombre es Capitán Circo. Stroke apretó los puños. «¿Quién los envía? ¿Es Robur el que nos ha traído aquí?» El capitán Serco no respondió de inmediato. Sonrió apenas. «Todas sus preguntas serán respondidas. Pero primero, deben acompañarnos». Un guardia levantó su arma y un destello azul recorrió su superficie. Stroke sabía que no tenían opción. Eran prisioneros del enigmático dueño del mundo. El descenso a lo desconocido. Fueron conducidos a través de un estrecho pasillo excavado en la roca. Las paredes estaban iluminadas por luces incrustadas que emitían un brillo tenue, casi hipnótico. «Esto es mucho más que un escondite», susurró Emery. «Es una fortaleza». Cuando llegaron al final del pasillo, una gran puerta metálica se abrió con un sonido siseante. Y lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento. El secreto de Great Eyrie. Ante ellos se extendía una ciudad subterránea. Estructuras metálicas se alzaban en diferentes niveles, un complejo de laboratorios, hangares y plataformas donde se movían ingenieros y científicos con uniformes oscuros. En el centro, un enorme aparato descansaba sobre una base giratoria. «Es una nave», murmuró Hart, boquiabierto. Pero no era cualquier nave. Era el mismísimo terror. Robur no solo estaba vivo. Estaba más avanzado que nunca. Y ahora, Stroke y su equipo estaban atrapados en el corazón de su dominio. Capítulo 8. La sombra de Robur. Prisioneros en el corazón de Great Eyrie, Stroke y su equipo apenas podían creer lo que veían. La ciudad subterránea era un prodigio de la ingeniería, un enclave imposible en medio de las montañas. Pero lo más inquietante era el coloso metálico que descansaba en la plataforma central. El terror. «No puede ser», susurró Emery. «Creímos que se había estrellado en el mar. Pero ahí estaba, intacto y más imponente que nunca». El encuentro con el amo de la fortaleza. Los guardias los condujeron a través de un corredor iluminado con una luz tenue, casi espectral. Stroke intentaba grabar en su mente cada detalle de la estructura. Si había una forma de escapar, debía encontrarla. Finalmente, llegaron a una gran sala circular. En el centro, rodeado de paneles de control y mapas, estaba él.
Ober. Vestido con un atuendo oscuro, de pie con la espalda recta y las manos entrelazadas tras la espalda. Su mirada era penetrante, dominante, inquebrantable. Bienvenidos a mi dominio, dijo con voz firme. No es el primero que han intentado invadirlo, pero quizás serán los últimos. Stroke se adelantó un paso. No venimos como enemigos, sino como agentes del gobierno. Queremos entender su propósito. ¿Por qué reaparecer ahora? ¿Qué busca? Robur sonrió levemente. Entender. Ustedes, los hombres de los gobiernos corruptos, los que han dividido el mundo en naciones, fronteras y guerras sin sentido, jamás podrían comprender. Se giró y extendió una mano hacia el terror. Ahí está el futuro. Un poder más allá de su comprensión. Un poder que hará temblar al mundo. Un destino incierto. El silencio se hizo denso en la sala. Stroke supo que las palabras no servirían de nada. Robur no iba a rendirse, ni a negociar. ¿Y nosotros? Preguntó Hart. ¿Qué piensa hacer con nosotros? Robur clavó en ellos una mirada de acero. Lo sabrán a su debido tiempo. Luego, hizo una señal. Los guardias lo sujetaron de los brazos y los arrastraron fuera de la sala. Su destino estaba en manos del hombre que se creía dueño del mundo. Capítulo 9. En las entrañas del terror. Los pasos de Stroke y sus compañeros resonaban en los pasillos metálicos mientras eran conducidos hacia el interior del terror. La nave, más imponente de lo que imaginaron, parecía una fusión de aeronave, submarino y automóvil, capaz de dominar los tres elementos con una ingeniería revolucionaria. Los guardias los empujaron sin delicadeza hacia una cámara con gruesas paredes de acero. Era una celda. Supongo que no nos ofrecerán una cena de bienvenida, murmuró Hart, intentando aliviar la tensión. Pero Stroke no sonreía. Su mente trabajaba sin descanso, analizando cada detalle de su encierro. Una revelación aterradora. Pasaron horas, quizá días. Sin relojes ni ventanas, el tiempo dejó de tener significado. Solo el zumbido de la maquinaria del terror les indicaba que la nave estaba en movimiento. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre entró, alto y de mirada severa. No era Robur, pero claramente le servía. El maestro desea que vean lo que es capaz de hacer su creación, anunció con voz cortante. Los escoltaron por un pasillo hasta llegar a una sala de observación. Frente a ellos, una gran pantalla revelaba el mundo exterior. Stroke sintió un escalofrío. Volaban sobre una flota naval. ¿Dónde estamos?, preguntó Emery, con la voz tensa. Sobre el Atlántico, respondió el hombre con frialdad. Y abajo, está la flota de la Marina de los Estados Unidos. El poder del dueño del mundo. En la sala, Robur se encontraba de pie, con las manos a la espalda, observando la flota con una expresión calculadora. Ahora verán, dijo, sin volverse hacia ellos, por qué los gobiernos de la Tierra no pueden detenerme. Con un leve movimiento de su mano, accionó un interruptor. Desde el terror, un rayo de energía deslumbrante descendió como un relámpago artificial. Impactó el agua cerca de los barcos, levantando un geyser monstruoso. Los barcos de la flota comenzaron a maniobrar en confusión. Las comunicaciones, los sistemas de navegación, todo estaba fallando. Solo un aviso, dijo Robur. Podría destruirlos si lo deseara. Stroke sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Estaban a bordo de la máquina más peligrosa jamás construida. Y su creador no tenía intención de detenerse. Capítulo 10. La mente de Robur. El silencio en la sala de observación era tan denso que parecía un peso sobre los hombros de Stroke y sus compañeros. Robur se mantenía de pie, contemplando con satisfacción la desorganización de la flota naval tras la demostración de su poder. Ustedes, hombres de ciencia y orden, dijo al fin, sin volverse, deben comprender que el mundo ha cambiado. Las naciones juegan con armas que no pueden controlar, con ejércitos que siembran el caos. Pero yo he logrado lo impensable. Stroke apretó los puños. Ha creado un arma invencible, dijo con frialdad. ¿Y qué piensa hacer con ella? Conquistar el mundo. Robur se giró lentamente y fijó en él una mirada profunda. No conquistar Stroke. Gobernar. El destino de la humanidad. Los prisioneros fueron escoltados a otra sala,
Un recinto amplio con mapas y planos desplegados sobre una mesa de metal. Todo esto, Robur señaló los documentos, representa los planes para el futuro. Fronteras que desaparecerán, gobiernos que caerán. No más guerras, no más disputas absurdas. Solo una mente dirigiendo el destino del hombre. Emery, con los ojos abiertos de incredulidad, soltó una carcajada nerviosa. ¿De verdad cree que puede controlar el mundo entero? Robur no respondió de inmediato. Caminó hasta una pantalla donde parpadeaban coordenadas e imágenes de satélites. No necesito controlarlo, dijo al fin. Solo demostrarles que su lucha es inútil. Con el poder del terror, ningún ejército podrá oponérseme. Stroke sintió un escalofrío. Una oportunidad para escapar. Durante horas, Robur siguió explicando su visión del futuro. Pero Stroke apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte, en una sola idea: escapar. Mientras el ingeniero describía las capacidades del terror, Stroke observó con atención cada rincón de la sala, cada salida, cada guardia. Finalmente, se volvió hacia sus compañeros y les dirigió una mirada significativa. Había una posibilidad. Una sola. Solo debían esperar el momento adecuado para actuar. Capítulo 11. El plan de escape. El terror avanzaba implacable, surcando las aguas con la velocidad de un proyectil. En su interior, Stroke y sus compañeros evaluaban cada detalle, cada posible oportunidad para huir. No podremos esperar mucho más, susurró Stroke, observando cómo los guardias de Robur mantenían su vigilancia con disciplina férrea. Si este hombre logra llevar a cabo su plan, nadie podrá detenerlo. Era una afirmación terrible, pero real. Robur no solo poseía un ingenio sin igual, sino también una voluntad férrea que no dudaba en doblegar a quienes se interponían en su camino. La oportunidad llegó en la noche. El terror había aminorado la velocidad, deslizándose suavemente sobre el agua como un depredador en acecho. Era la primera vez en días que la tripulación parecía menos alerta. Quizá la confianza de Robur en su invulnerabilidad los hacía bajar la guardia. Stroke se inclinó hacia sus compañeros. Debemos actuar ahora. Un movimiento arriesgado. Con sigilo, se deslizaron por los pasillos de la nave, evitando las miradas de los guardianes. Sabían que cualquier error significaría la muerte. Llegaron hasta la sala de máquinas. Emery, que tenía conocimientos de mecánica, inspeccionó los controles. Si logro cortar la energía, podríamos causar una falla temporal en el sistema, susurró. Lo suficiente para desatar el caos. Stroke asintió. Hazlo. El plan era peligroso, pero era su única posibilidad. Mientras Emery manipulaba los mecanismos, Stroke y los demás se preparaban para el siguiente paso: llegar a la cubierta y lanzar una señal de auxilio. Entonces, sonó la alarma. Robur descubre la traición. El rugido de los motores se apagó de golpe y las luces parpadearon. Un instante después, un estruendoso sonido metálico resonó por toda la nave. «Nos han descubierto», exclamó uno de los compañeros de Stroke. Los pasillos se iluminaron con luces rojas. Guardias armados aparecieron de inmediato, bloqueando las salidas. Y, en medio de ellos, Robur. Su mirada era fría, calculadora. No había rabia en su rostro, solo una especie de resignación. Debería haber sabido que intentarían algo así, dijo en voz baja. Han cometido un error. Los hombres de Stroke quedaron rodeados. No había escapatoria. Pero aún tienen una oportunidad, continuó Robur. Pueden decidir, estar conmigo o ser eliminados. Capítulo 12. La propuesta de Robur. El silencio pesaba en la sala de máquinas mientras la voz de Robur flotaba en el aire con una mezcla de desafío y convicción. Stroke y sus compañeros intercambiaron miradas. No esperaban que Robur les ofreciera una elección. Si se unen a mí, continuó el ingeniero, serán testigos de una nueva era en la historia humana. Con el terror, ningún gobierno podrá oponerse a mi voluntad. El mundo deberá inclinarse ante la supremacía de la ciencia y la innovación. Pero Stroke no estaba convencido. ¿Supremacía? Respondió con dureza. Lo que usted busca no es progreso, es tiranía. Robur lo miró fijamente, sin inmutarse. Los hombres temen lo que no comprenden. Creen que el poder debe estar en manos de la mediocridad,
de aquellos que no se atreven a desafiar los límites. Pero yo he construido el futuro. El oficial del gobierno sabía que cada palabra de Robur estaba impregnada de certeza. Su genio era innegable, pero su visión del mundo era peligrosa. La respuesta de Stroke. Puede que tenga razón en una cosa, Robur, dijo con calma. La humanidad teme lo desconocido. Pero no se trata de miedo, sino de responsabilidad. Nadie debería tener un poder absoluto sobre los demás. Los ojos de Robur se estrecharon. Por primera vez, su compostura pareció tambalearse. Entonces, han tomado su decisión. Levantó una mano y, de inmediato, sus hombres se aproximaron, armados y listos para reducir a los prisioneros. Pero en ese momento, un estruendo sacudió la nave. Una fuerza inesperada. El terror se inclinó bruscamente hacia un lado, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Las alarmas resonaron, indicando una falla grave en el sistema. ¿Qué está pasando?, exclamó uno de los guardias. Un marinero irrumpió en la sala, con el rostro desencajado. Señor Robur. Un buque de guerra se aproxima. Nos han detectado y están listos para abrir fuego. La noticia cayó como un relámpago. El refugio del genio ya no era impenetrable. Robur apretó los dientes. Su nave era rápida, su tecnología avanzada, pero, ¿podría resistir un ataque directo? Lleven a los prisioneros a la bodega, ordenó finalmente. Debemos actuar con rapidez. Los hombres de Stroke fueron empujados hacia la salida mientras el terror se preparaba para enfrentar su mayor desafío. ¿Sería este el fin de Robur el Conquistador? Capítulo 13. La huida desesperada. El terror tembló bajo la amenaza inminente. Afuera, la silueta de un buque de guerra se recortaba en el horizonte, con los cañones listos para disparar. Por primera vez, Robur estaba acorralado. Los prisioneros fueron conducidos a la bodega. Stroke sentía la tensión en el aire, pero su mente trabajaba sin descanso. Debían aprovechar el caos para intentar escapar. ¿Alguna idea, muchachos?, murmuró en voz baja a sus compañeros. Si lográsemos llegar a la cubierta, podríamos intentar saltar al mar, susurró uno de ellos. Pero, ¿cómo salir de aquí? Los soldados de Robur los vigilaban de cerca, pero la nave entera vibraba con cada movimiento brusco. Los hombres a bordo estaban más preocupados por la inminente batalla que por sus prisioneros. El ataque comienza. Desde el buque de guerra, un estallido rompió el aire. El primer proyectil fue disparado. El impacto sacudió el terror, inclinándolo bruscamente. El momento de actuar había llegado. ¡Ahora!, gritó Stroke. Con la fuerza de la desesperación, los prisioneros se abalanzaron sobre los guardias. La sorpresa jugó a su favor. Lograron reducir a 2 de ellos antes de que sonaran las alarmas. Corin, ordenó Stroke, tomando el fusil de uno de los caídos. Atravesaron el pasillo, esquivando a los hombres de Robur, que corrían en dirección opuesta para defender la nave. La confusión reinaba. Las explosiones del exterior ensordecían los gritos dentro del buque. Y entonces, encontraron la escotilla que daba a la cubierta. El salto al vacío. El mar rugía bajo ellos, oscuro y agitado. La nave se movía a gran velocidad, pero quedarse a bordo significaba la muerte. «Tenemos que saltar», exclamó Stroke. Uno a uno, sus compañeros se arrojaron al vacío. El viento les golpeó el rostro y sintieron el vértigo en el estómago antes de chocar contra el agua helada. Stroke fue el último en saltar. Antes de caer, miró hacia atrás y vio a Robur en la distancia, de pie en la cabina de mando, con la mirada encendida de furia y determinación. El dueño del mundo no se rendiría fácilmente. Cuando Stroke emergió a la superficie, el buque de guerra ya se acercaba para rescatarlos. Pero la batalla aún no había terminado. Capítulo 14. La persecución infernal. Las olas rugían alrededor de Stroke y sus hombres mientras braceaban con todas sus fuerzas. El buque de guerra, su única esperanza de salvación, se acercaba a toda máquina. Desde la cubierta del terror, Robur los observaba con una furia contenida. Su orgullo no podía permitir que aquellos hombres escaparan. «No pueden irse así», rugió. El terror giró con rapidez antinatural y aceleró con una potencia devastadora. Su casco cortaba el agua como una cuchilla afilada. Era una máquina imparable,
una bestia de velocidad concebida para dominar los mares, la tierra y el aire. Rescatados, pero aún en peligro. Un estruendo hizo eco cuando el buque de guerra abrió fuego. El proyectil surcó el aire y cayó cerca del Terror, levantando una columna de agua. ¡Rápido, suban!, gritaban los marinos desde la cubierta del buque de guerra. Los brazos fuertes de los marineros los ayudaron a salir del agua. Empapados, agotados, pero vivos, los hombres de Stroke fueron arrastrados a bordo. «Capitán», exclamó un oficial. «El Terror nos está rodeando». Desde el puente de mando, Stroke vio lo imposible. Rober no huya. Estaba atacando. El contraataque de Rober. La nave del ingeniero giró de repente, mostrando su proa metálica. Un rayo de luz surgió de su estructura. ¡Cuidado!, gritó Stroke. Un haz de fuego cruzó el aire y golpeó la borda del buque. No era pólvora ni cañones convencionales. Robur poseía un arma más poderosa, un rayo capaz de hacer arder el acero. El capitán del buque de guerra no esperó más. Fuego a discreción. La batería principal lanzó una andanada de proyectiles. Las explosiones retumbaron por todo el océano. El Terror se desvanece. Pero Robur era más astuto. En un instante, el Terror se elevó. «Dios santo», susurró un marinero. La máquina no era solo un navío veloz. También podía volar. Como un relámpago, ascendió en el cielo nocturno. Se perdió en la bruma, dejando tras de sí una estela de fuego. Stroke, jadeando, miró hacia arriba. Robur había escapado. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Volvería? Capítulo 15. La sombra en el cielo. El Terror había desaparecido en la negrura de la noche, dejando tras de sí una estela de humo y fuego. A bordo del buque de guerra, Stroke y su equipo trataban de comprender lo que acababan de presenciar. «Se ha desvanecido en el aire, como un espectro», murmuró uno de los marineros. El capitán del buque, con el catalejo en mano, escudriñó el cielo. No quedaba rastro de Robur ni de su nave. «¿Cree que ha huido definitivamente?», preguntó uno de los oficiales. Stroke negó con la cabeza. No. Robur no es un hombre que se rinda fácilmente. Volverá. Y cuando lo haga, debemos estar preparados. Un enigma sin resolver. De vuelta en tierra firme, Stroke y sus hombres fueron recibidos como héroes. El mundo entero quería saber qué había sucedido con el Terror y su enigmático creador. Los periódicos hablaban de la nave como de una criatura fantástica. Algunos aseguraban que se trataba de un invento imposible. Otros afirmaban que Robur era un genio adelantado a su tiempo. La única certeza era que su amenaza no había desaparecido. En las oficinas del gobierno, Stroke fue llamado a rendir informe ante las más altas autoridades. Describió con detalle lo que había visto: la velocidad sobrehumana del Terror, su capacidad de desplazarse sobre tierra, agua y aire, y el arma misteriosa que había utilizado en combate. «Señor Stroke», dijo un ministro, «si este hombre regresa, podríamos estar ante una amenaza mundial». Stroke asintió con gravedad. «No tengo dudas de que Robur regresará, y cuando lo haga, el mundo no estará listo para enfrentarlo». ¿Dónde estaba Robur? Días después, en una remota región montañosa, un misterioso resplandor apareció en el cielo. Los aldeanos, aterrorizados, corrieron a refugiarse. Aquel brillo rojo surcaba las alturas como un fantasma vengador. Sobrevolando las cumbres, el Terror se mantenía en movimiento. Robur no había sido vencido. Desde el interior de la nave, su mirada fulguraba con una determinación implacable. «No me atraparán», susurró. Y con un último rugido mecánico, el Terror desapareció en la inmensidad. Capítulo 16. En la guarida del genio. El Terror se deslizaba en silencio sobre un vasto lago, oculto entre montañas inaccesibles. La nave, casi imperceptible en la penumbra, parecía una criatura acechante, esperando el momento oportuno para reaparecer en el mundo. Robur, en el interior de su aeronave, observaba los controles con la mirada fija en el horizonte. Sabía que los gobiernos del mundo estaban en su búsqueda. Pero confiaba en que su escondite, aquel lago perdido en la cordillera, le daría el tiempo suficiente para mejorar su invento. «Nos subestiman», dijo en voz baja. «Pero el futuro nos pertenece». El rastro del terror. Mientras tanto,
En Washington, Strock no dejaba de analizar cada pista obtenida. Había estudiado todos los posibles lugares donde Robur podría haberse ocultado. Si estuviera en su lugar, ¿dónde escondería una nave como esa? Se preguntó. Después de varias noches sin descanso, finalmente tuvo una revelación. El lago Dugan, un lugar remoto e inexplorado en lo más profundo de la montaña. Sin perder tiempo, reunió a sus hombres y preparó un nuevo operativo. Si Robur aún estaba allí, lo encontrarían. El enfrentamiento inminente. Los exploradores se abrieron paso entre las rocas, avanzando con sigilo. Cuando llegaron al borde del lago, se encontraron con una escena escalofriante. En el centro de las aguas tranquilas, el terror descansaba, como un depredador dormido. «Ahí está», murmuró Strock. Pero antes de que pudieran actuar, un estruendo rompió el silencio. El terror cobró vida, su estructura metálica brillando bajo la luna. «¡Nos ha visto!», gritó uno de los soldados. Desde la cubierta de la nave, Robur observó a sus perseguidores con una sonrisa fría. No permitiría que lo atraparan. «Adiós, caballeros», susurró, antes de accionar un mecanismo oculto. El terror rugió y, en un instante, despegó del agua con una velocidad imposible. Desde tierra firme, Strock solo pudo observar cómo la sombra de Robur desaparecía en la noche. «No hemos terminado aún», murmuró. El mundo aún no estaba listo para Robur. Capítulo 17. La última persecución. El terror se elevó sobre las aguas del lago con un rugido ensordecedor, dejando atrás a sus perseguidores. El aire se agitó violentamente cuando la nave, con su velocidad descomunal, desapareció en la noche. Desde la orilla, el jefe de policía Strock observó impotente la huida de Robur. Sabía que no podían alcanzarlo con los medios convencionales. Pero no estaba dispuesto a rendirse. «Tenemos que seguirlo», ordenó con determinación. Sus hombres, exhaustos pero firmes, prepararon los dirigibles y barcos que habían traído para la operación. El mundo entero dependía de su captura. El cielo como campo de batalla. En el aire, el terror avanzaba como una sombra imparable. Robur, en la cabina de mando, analizaba el panorama. No le preocupaban sus perseguidores. Su invento seguía siendo el más veloz del mundo. «No entienden», murmuró para sí mismo. «Yo no huyo. Solo avanzo hacia el futuro». Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una flota de aviones militares apareció en el horizonte. Eran las fuerzas aliadas, listas para interceptarlo. «No nos lo pondrán fácil», dijo el ingeniero con una mueca. El enfrentamiento inevitable. El cielo se iluminó con proyectiles. Los aviones trataron de rodear al terror, pero su velocidad era demasiado superior. Robur esquivaba con maestría cada ataque, girando y elevándose como un espectro de metal. «No podrán detenerme». Sin embargo, una explosión repentina sacudió la nave. Uno de los aviones había logrado impactar un punto vulnerable. Robur apretó los dientes. Sabía que su invención era casi indestructible, pero el daño podía ser fatal si no actuaba rápido. Un destino incierto. Desde tierra, Strock y su equipo vieron cómo el terror comenzaba a descender, perdiendo estabilidad. Los motores rugían, pero su trayectoria se volvía errática. «Está cayendo», susurró Strock. Sin embargo, antes de tocar el suelo, el terror desapareció en la bruma. Cuando los aviones descendieron a buscar restos, no encontraron nada. «¿Escapó otra vez, o pereció con su nave?», preguntó uno de los soldados. Pero Strock no respondió. Sabía que Robur no era un hombre fácil de vencer. Y en lo profundo de la niebla, quizás el dueño del mundo aún seguía con vida. Capítulo 18. Entre la niebla y la incertidumbre. El terror había desaparecido. Ni un solo rastro de su estructura metálica, ni un fragmento de sus poderosos motores. La bruma lo había envuelto todo, como si la nave y su enigmático creador hubieran sido tragados por el misterio. Desde la orilla, el jefe de policía Strock miraba el cielo con el ceño fruncido. Las fuerzas aliadas peinaban la zona, pero el resultado era el mismo: nada. «¿Cómo es posible?», murmuró un oficial. Esa nave no pudo simplemente desvanecerse. Pero Strock tenía sus dudas. Sabía que Robur era un hombre fuera de lo común. ¿Era posible que su genio hubiera previsto incluso esta situación? Los rumores del mundo.
La noticia recorrió el planeta a una velocidad impresionante. El terror, la nave indomable, había caído o desaparecido. Los periódicos publicaban titulares contradictorios. Muerte o huida. Rover, el enigma eterno. El fin de una amenaza, o el inicio de algo más. Mientras tanto, las potencias mundiales discutían qué hacer con el legado de Robur. Sus inventos desafiaban las leyes establecidas, y su desaparición no significaba que su conocimiento se hubiera extinguido. Una pista en las profundidades. Días después, los equipos de búsqueda encontraron algo inesperado. En el fondo del lago, a una profundidad imposible, había huellas de una estructura. Esto no es una simple caída, señaló un buzo. Es como si la nave hubiera descendido con control, y luego se hubiera ido. Stroke sintió un escalofrío. Si el terror había logrado sumergirse, entonces Robur podría seguir vivo. Esto aún no ha terminado, susurró para sí mismo. Y mientras el mundo debatía su destino, quizás, en algún lugar oculto, el dueño del mundo seguía observando. Capítulo 19. El enigma persiste. El misterio en torno al terror no hacía más que crecer. Las expediciones enviadas al lago Derkar no habían hallado nada definitivo. Ningún resto metálico, ninguna señal de explosión. Todo indicaba que la nave no había sido destruida, sino que había desaparecido de forma deliberada. El jefe de policía Stroke, observando las aguas en calma, se preguntaba si Robur aún seguiría con vida. Su intuición le decía que un hombre como él no se dejaría atrapar por la fatalidad. El miedo en la sociedad. A pesar de la aparente calma, el mundo no se sentía seguro. La idea de que un hombre, con un conocimiento superior, pudiera acechar desde las sombras, inquietaba tanto a políticos como a científicos. ¿Y si Robur regresa? Sigue en las profundidades, esperando el momento de actuar. Los periódicos debatían sin cesar. Algunos lo consideraban un genio incomprendido, otros, un peligro latente. Pero Stroke sabía que la realidad era mucho más compleja. Una sospecha inquietante. Los informes que llegaban al gobierno revelaban algo perturbador. En varias partes del mundo, se habían avistado luces misteriosas en el cielo. Sombras veloces, imposibles de identificar. No puede ser, murmuró Stroke, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Es posible que Robur aún tenga el control del aire? El pensamiento era aterrador. Si el dueño del mundo aún vivía, su regreso era solo cuestión de tiempo. Capítulo 20. Un misterio sin final. El tiempo pasó, pero el enigma del terror nunca se resolvió por completo. A pesar de las intensas búsquedas, Robur y su prodigiosa máquina parecían haberse desvanecido de la faz de la Tierra. No se halló ni un solo rastro, ni en el fondo del lago Derkar ni en los cielos que había dominado. La sombra de Rover. Sin embargo, el miedo persistía. Los rumores sobre luces extrañas en el horizonte, sobre sombras que se deslizaban en la noche, nunca cesaron. Quizá Robur sigue ahí, observando. Quizá espera su momento para reaparecer y demostrar que aún es el dueño del mundo. El inspector Stroke, aunque escéptico, no pudo evitar lanzar una última mirada al cielo antes de abandonar su investigación. Y entonces lo vio. Una estela fugaz, un punto brillante que cruzaba el firmamento con una velocidad imposible. Stroke sintió un escalofrío. ¿Fue solo su imaginación, o Robur estaba, de algún modo, aún allí? Si disfrutaste esta historia, suscríbete a Audiomentores y acompáñanos en más viajes literarios inolvidables. Tu apoyo mantiene viva la magia de los audiolibros. Nos vemos en la próxima aventura.